obviamente hay muchas, obviamente hay muchas educadoras, artistas, comisarias, es decir, gente del contexto profesional, pero también he visto perfiles como el de Bárbara, por ejemplo, que es diseñadora de indumentaria, o Antonio, que es psicólogo, y ante esa premisa yo decía, bueno, ¿qué les voy a explicar? ¿No? Porque que son perfiles muy diversos y no sé exactamente qué les interesa, pero algo que sí que puedo explicar desde mi posición como artista y educador es cómo esas dos disciplinas o esos mundos o esos ámbitos que parecen tan antagónicos o tan diferentes, en verdad, o al menos desde mi perspectiva, y espero convencerles hoy, vean que, pues, si no son la misma cosa, al menos van de la mano. Entonces, wow, México. Voy a estar muy atento al chat. Así que, por favor, cualquier comentario, referencia, si no están de acuerdo, lo que sea, por favor, háganmelo saber por el chat. Mis compañeras también de Reset, por favor, interrumpidme cuando queráis. Tengo un PowerPoint un poquito largo que espero simplificarlo lo máximo posible, pero se lo voy a compartir y creo que puedo ver el chat desde aquí. No. Veo mensajes. Bueno, Rosario, tú me lo envías por WhatsApp. Sí, yo cualquier cosa leo en voz alta también. Ay, genial. Si puedes hacer eso, te lo agradecería muchísimo. Pero simplemente explicar un poquito, quizá para las que no son del ámbito de los museos, o las que sí, es decir, por qué los museos son importantes, ¿no? Y va un poco al hilo de lo que leía Rosario en mi biografía, que a veces es un poco complejo cuando se lee. Pero a mí me interesan mucho esos espacios que de alguna manera nos enseñan a ver el mundo o a entender el mundo, que serían los espacios que regulan el conocimiento o el aprendizaje, que serían, por un lado, escuelas, por un lado, bibliotecas, archivos y sobre todo, museos. Este en concreto que ven aquí es el museo que a mí me dio forma, ¿eh? Si hablamos de formación y de cómo los museos generan sus públicos. Es un centro cultural que se llamaba Caixa Forum, que yo cuando tenía, pues cuando estaba entre los 16 y los 18 años, yo estudiaba el bachillerato artístico, estudiaba ya artes y me escapaba muchas veces de clase para venir aquí, porque yo era muy mal estudiante, no encajaba mucho en el sistema educativo per se, entonces venía a este centro de arte que siempre tenía las puertas abiertas para de alguna manera ver exposiciones o disfrutar de sus espacios, porque como pueden ver es precioso y tenía una mediateca increíble con un montón de CDs de música, revistas que venían de fuera de España, incluso tenían internet. Yo ya tengo cierta edad y a los 18 no era tan normal o tan convencional tener internet en casa. Entonces yo podemos decir que habitaba esta institución y por eso para mí los museos siempre son importantes, porque yo soy un true believer, yo siempre considero que los museos son esos espacios que pueden transformar a la ciudadanía, nos pueden sacar de la caja donde estamos o del contexto familiar, social en el que vivimos y nos pueden enseñar muchos mundos o otras perspectivas que ni siquiera nos habíamos imaginado. Entonces, por eso, un poco mi misión como artista y educador es volver a esa idea, a este tipo de espacios. Si os fijáis en el fondo de la fotografía se puede ver las puertas abiertas de esta institución. Lo que yo pretendo con mi trabajo, tanto como artista como educador, es abrir las puertas de estas instituciones para que la ciudadanía pueda habitarlo y pueda añadir esas capas de significado y no vengan siempre de arriba hacia abajo, sino que también de abajo arriba. Entonces, para que no piensen que el equipo de Reset han metido aquí a un loco a hablar y a predicar cosas sin ningún tipo de idea, explicarles un poquito de dónde vengo. Yo he trabajado, pues de hecho aquí lo pone desde el 2010, pero yo juraría que he trabajado en instituciones culturales desde el 2008 en Barcelona, pero también en mi en territorio español y también en contexto internacional. Este es mi afiche, mi carnet, por así decirlo, de trabajador temporal, colaborador en MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, no el de Buenos Aires, que ustedes conocen. Y he trabajado pues desde el Museo Reina Sofía hasta también el Caixa Forum que hemos visto anteriormente durante un montón de años. ¿Eh?
He coordinado durante 2 años el departamento educativo del que fue en su momento, se inauguró como el Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona Fabra y Coats, que ahora desgraciadamente está en una especie de limbo en el que no sabemos en la ciudad qué va a suceder con esta institución. Luego también, por otro lado, he trabajado en contextos educativos y no, desgraciadamente, no como profesor de secundaria en este instituto que era maravilloso, que se llama Moisés Broggi. Aquí trabajé como artista residente durante 3 años en toda una serie de proyectos, porque esta escuela de la... Bueno, yo he aprendido muchísimo de esta escuela, pero sobre todo de los docentes que daban clase ahí, porque es un instituto que de alguna manera trabajaba las artes, sobre todo las artes visuales, de manera transversal en todo el currículum, con lo cual era un caso de estudio muy interesante y yo tuve la suerte y la fortuna a través de una beca de estar aquí 3 años. Y luego, por otro lado, actualmente soy docente en 2 másters universitarios, uno que es el de investigación en artes y diseño en la Universidad EINA en Barcelona, de donde es Daniela, y en el máster de mediación experimental PERMEA, en el que cada año salen, en cada edición salen un montón de mediadoras súper profesionales y muy interesantes, como es el caso de Laura, que también nos acompaña por ahí. Entonces, actualmente, como dice Rosario, pues estoy trabajando en Manifesta y podemos hablar largo y tendido luego en este proyecto, pero aquí coordino educación conjuntamente con un equipo de 6, 7 personas. Es un gran reto, pero lo que creo que es muy interesante añadir a esta idea de bienales, porque siempre se piensa que las bienales son este evento en el que siempre sucede en la misma ciudad y simplemente son grandes exposiciones con grandes nombres y grandes artistas. En el caso de Manifesta es una bienal que se mueve por todo el territorio europeo y trabaja super site specific en cada localidad, en cada latitud, y donde la educación está al mismo nivel que lo que llamamos el main program, ¿no? O el departamento de exposiciones. Es decir, que educación se entiende como también una práctica de producción y de investigación. Luego hablaremos más, ya sé que tenéis muchas preguntas. Pero simplemente para explicar en un golpe rápido mi práctica artística o cómo veo yo este binomio entre arte y educación, me gusta muchísimo esta imagen, ¿no? Que por un lado hay gente que ve una liebre o un conejo y hay gente que ve un pato, ¿no? Incluso hay gente que ve un asno. Cada uno ve lo que quiere, ¿no? Pero yo siempre veo que estos dos ámbitos siempre se distancian, ¿no? Por ejemplo, mis colegas del mundo del arte siempre me dicen, pero Ferreiro, ¿por qué te interesa la educación, no? ¿Por qué te interesan los niños y las niñas, no? Si es una cosa aburridísima o no es nada interesante. Y en cambio, en el ámbito educativo, muchas veces se me considera que soy artista y que no, lo que yo hago no es una práctica pedagógica o educativa. Siempre está como este límite, ¿no? Que en cambio yo lo veo como la misma cosa o incluso que se difumina en algo completamente nuevo. Por eso yo no veo ni un conejo ni un pato, veo un patonejo o un conepato o un ornitorrinco o un Pokémon Shiny, lo que vosotros queráis, pero para mí no veo tan clara esa distinción y vamos a ver luego cuando en vuestros comentarios y preguntas si vosotros veis lo mismo, ¿no? Pero lo que es muy interesante de esas prácticas que tienen un pie en un lado y en el otro es que desafían las lógicas convencionales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un artista no realiza obras, sino que realiza programas públicos o programas educativos? ¿Y qué pasa cuando los programas que se entienden educativos o incluso los salones de clase o los contenidos formales se transmiten o se crean en un formato artístico? Esos son los campos de experimentación que yo creo que son súper relevantes, pertinentes hoy en día, no para el contexto artístico ni el contexto educativo, sino para el futuro al que de alguna manera perdón que me sale en catalán, ens aboquem, se requieren hoy en día con todas las incertezas y malestares que hemos visto, no solo por el impacto de la COVID, sino por la transición ecosocial que es necesaria hoy en día, plus otros temas que estamos viviendo en varios contextos. Entonces, si os parece ahora, lo que creo que sería interesante en esta charla es explicar un poquito cómo estas figuras antagónicas, ¿no? Por un lado, la educadora, docente, aquella figura que se
entiende como transmisora de conocimiento, y por otro lado, la figura del artista, de la creadora, de la productora, la que crea a veces esos contenidos o crea otro tipo de cosas. Y cómo, o desde mi perspectiva o a través de varios ejemplos que son de otros colegas también, qué cosas podemos transferir o traspasar de un ámbito al otro. Y empezaré por la educadora, ¿no? ¿Qué es lo que las educadoras y repito, profesoras, maestras, docentes, etcétera, podemos aprender de la práctica artística? Os voy a poner dos casos concretos de cada uno, ¿no? Por un lado, como decía Rosario, ¿no? La mediación institucional es el tema que a mí más me motiva. De hecho, me salto un poco el tema y voy directo a esta frase de Carmen Mosch, luego vuelvo atrás. Carmen Mosch, que es esta pensadora, investigadora, docente también, habla mucho de la mediación institucional, es aquella que mira hacia atrás, ¿no? O mira como toda la estructura en la que nosotras estamos inmersas para poder transmitir esos conocimientos. Es decir, las que nos dedicamos a la docencia sabemos muy bien que no hay educación que no sea política, ¿verdad? Que siempre detrás de unos contenidos formales hay cierta agenda, ciertas estructuras de poder, vamos a decir. Entonces, a mí como artista siempre me ha interesado analizar esas estructuras, y cuando yo he estado en un contexto más educativo, he intentado forzar un poco las lógicas de la educación y llevarlas al terreno artístico. Por ejemplo, esta pieza que realicé hace unos años, que se llama, no recuerdo el título, pero era una obra de arte, la realicé con compañeras mediadoras en una exposición que estaba en desmontaje. Es decir, que estaba abierta al público, pero estaba vacía. Entonces, con mis compañeras, lo que hicimos fue recordar, porque hay además de varias edades, educadores de varias edades, qué obras recordamos las mediadoras de esa sala, de esa propia sala, ¿no? Del espacio expositivo. Entonces lo que hicimos fue intervenir las hojas de sala de la exposición, que en aquel momento estaba vacía, y insertar unas hojas de sala nuevas con toda la información que recordábamos de las obras que nosotras habíamos vivido o experienciado o incluso mediado, ¿no? De alguna manera eso se contrapone a la lógica de la institución de tener comisarias que piensan la exposición y son las únicas que pueden pensarlo. ¿Qué pasaría si las mediadoras también pueden mediar la exposición? O si hiciéramos este ejercicio, por ejemplo, con niñas o con docentes o con colectivos y comunidades del barrio, ¿no? ¿Qué recordamos de la sala y qué capas de información podemos añadir ahí? Otro ejemplo que me parece pertinente es una pieza que realicé hace mucho tiempo y que habla también mucho de las lógicas del museo. No sé si lo veis bien, es como una especie como de toma de corriente eléctrica, parece un tapón, ¿verdad? Esta pieza metálica se saca del suelo y ahí hay todo un tipo de cableado eléctrico. Aquí, como artista, a mí se me ocurrió realizar una pieza que de alguna manera desafiara esa lógica institucional de qué es de, de cómo son los cuidados en una sala de exposiciones, ¿no? Es decir, cuando los comisarios o el equipo del museo trae una pieza, la coloca en las salas, ¿verdad? Eso se inaugura y eso tiene que estar de alguna manera en un limbo temporal. Son las mediadoras del museo quien lo activa. Pero ¿qué pasaría si contraponemos las cosas, si giramos las cosas y la institución tiene que tomar cuidado y el equipo de exposiciones tiene que tomar cuidado de una pieza súper frágil que es una planta, una mala hierba, un diente de león que ha de crecer durante todo el tiempo de la exposición, ¿no? Aquí lo interesante del caso es, ya no es tanto la obra en sí, sino los 150 correos que me tuve que enviar con el departamento de exposiciones, con la dirección del museo, con el departamento de limpieza, es decir, analizar toda la estructura que sustenta el espacio expositivo. ¿Mm? Esos 150 correos para mí son la verdadera obra de arte. Eh, por desgracia no lo puedo publicar, pero habla muchísimo de esa lógica, ¿no? De cómo cuidar el arte y cómo cuidar los públicos también. Aquí podéis ver un par de fotos más. Al hilo de todo esto, y sé que también es de interés para muchas de vosotras, hay un tema que es ¿por qué las mediadoras de museo, las educadoras, las docentes, por qué no tenemos una práctica o un legado, vamos a llamarle, ¿no? Como
una especie de sustento de lo que es nuestra práctica y eso se puede de alguna manera traspasar, compartir, etcétera. Analizándolo un poco y también por esas dobles figuras, ¿no? Es decir, la práctica artística o las artistas tenemos las artes visuales, la curaduría tiene la escritura, pero las docentes y las mediadoras tenemos la oralidad, es decir, algo que de alguna manera no deja rastro. Y eso es una cosa que yo he trabajado mucho, sobre todo en visitas guiadas, que es gran parte de mi práctica tanto educativa como artística. Yo me dedico muchísimo y durante gran parte de mi tiempo, pues yo he sido, he pagado las facturas de mi apartamento a través de hacer visitas guiadas. Aquí una obra que yo uso mucho como ejemplo, la realicé en Matadero, Madrid también, se llama Las Quejas. Es una colección que aún la sigo haciendo y tengo muchísimas, que es coleccionar las quejas que reciben educadoras de museo de sus mediaciones. Yo os puedo compartir la mía, que es, yo tengo la original, porque hice una trampa, no todas las educadoras tienen sus quejas originales, pero la recuerdan perfectamente, obviamente. Y esta es una queja que yo recibí por alzar la voz en una visita guiada, ¿no? La persona me nombró verdadero psicópata, haciéndonos creer a más de uno que se trataba de un ataque terrorista. Bueno, esto fue realmente gracioso, pero podía haber sido motivo de expulsión para mí, ¿no? Una queja como esta. Es decir, que las mediadoras siempre cuenta más lo negativo de lo que sucede en salas, ¿no? E incluso las maestras lo sabéis bien, ¿no? Una queja de un alumno o de una familia puede hundir 10 años de carrera perfecta y súper transformativa. Entonces, coleccionar esas quejas para mí es la única manera de archivar la práctica de la mediación en museos, al menos en mi contexto, porque muy poco se ha escrito sobre eso, ¿no? Sí que hay textos quizá más académicos, pero hay poca reflexión personal de nuestra práctica. Y por favor, que alguien lo ponga en el chat si alguien conoce algún caso concreto de registros y recuerdos. Yo sé que Rosario tiene varios proyectos sobre este tema, pero poco se conoce. Y yo aquí siempre pongo un ejemplo de una compañera mediadora de Portugal que se llama Joana Mendoza, que ella escribió su tesis doctoral en formato de diario, bitácora, que además es complejo hacerlo así, que se llama The Imaginary Life of a Necessary Museum, en el que ella explica, no día por día, pero sí como un diario semanal, con dibujos también ilustrados, sobre sus mediaciones y los problemas que ella ha tenido. Yo no tengo un diario, pero sí que tengo lo que es, y por eso hablaba de qué se puede llevar de la práctica artística al mundo de la educación, ¿no? Yo sí que tengo un cuaderno de artista, que lo uso de cuaderno de artista, pero sobre todo lo uso de cuaderno como para reflexionar sobre mi práctica educativa y sobre mi práctica de mediación. Es una lástima que no estoy ahí en persona para enseñaroslo, pero lo que hago es que de todos los textos que leo, o incluso de frases de mis compañeras, sobre todo de frases y comentarios del público que acude a mis mediaciones, todo eso lo registro aquí. Y este libro, que está bastante trotado, tiene muchas páginas ya. De hecho, ese es el tercero, tengo dos más, un poco más pequeños. Me sirve a mí como para reflexionar muchísimo cuando estoy perdido en mi práctica, tanto artística como educativa. Yo entro en este diario, bueno, de hecho aquí podéis ver incluso, no sé si lo veis bien, cómo preparo las visitas guiadas, ¿no? Que las preparo prácticamente también como una performance, ¿no? Como de aquí pasas aquí, de aquí, 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 aquí. A mí me sirve muchísimo este cuaderno, pero me consta que prácticamente ninguna mediadora, al menos a mi alrededor, usa un cuaderno de artista o esa idea del cuaderno de artista en su práctica, ¿no? Como que todo el mundo pues toma anotaciones, algunas cositas, pero no tiene esa bitácora, ¿no? Y eso creo que es algo que podemos aprender de la práctica artística, ¿no? Él genera esta especie como de investigación, vamos a decir, no formal, ¿no? Como más caótica o más artística, poética, experimental. Ahora voy con las artistas, porque obviamente que las artistas tienen que aprender mucho de la práctica educativa y de mediación. Y yo he propuesto millones de veces, porque esto seguramente las que os dedicáis a la educación lo sabéis bien, ¿no? Hay muchos proyectos en museos que son como talleres de
artistas para docentes, ¿no? Como que los docentes y los profesores aplican para que un artista les explique lo que tienen que hacer. Pero yo sueño con un taller en el que artistas se apuntan para aprender de docentes o de educadoras, que eso nunca sucede, no es nada sexy. Pero yo os digo que en algún momento en el futuro eso va a ser muy importante, porque al igual que yo he aprendido mucho en el Instituto Moisés Broggi o de la práctica de mediadoras compañeras mías, yo, o sea, mi práctica artística va de la mano de muchas profesoras que he tenido que no han sido específicamente de artes. De hecho, Lidia Porcar, que es como que es artista, sobre todo de una generación anterior a la mía, de 70s, 80s, 90s, ella era docente de diseño gráfico cuando yo estudiaba en la universidad y ella me enseñó eso, ¿no? Que toda buena obra de arte es en sí misma educativa o pedagógica, ¿no? Entonces, yo aprendí muchísimo de esa docente, que ya en aquel momento ya no sé, se consideraba artista, pero ya como en una segunda capa. Y las artistas tenemos muchísimo que aprender, ¿no? Sobre todo porque parece siempre que las artistas siempre están por encima de las que trabajamos en educación, cuando eso no siempre suele ser así. Hay muchísimas artistas que siempre han defendido que el trabajo educativo es más importante incluso que su práctica artística, ¿no? Como Joseph Beuys con esta famosa frase que seguro que ustedes conocen, y un montón de artistas más que se han sumado con todo tipo de libros, comentarios, reflexiones o incluso obras de arte, ¿no? John Cage, Tania Bruguera, Lydia Clark, Thomas Hirschhorn, o sea, un montón, ¿no? Pero siempre parece que el sistema del arte como que nos pone puntos negativos a los que pensamos o opinamos que la educación también es muy importante. Por eso voy a analizar como dos aspectos que yo creo que son muy especiales para todas aquellas que sois artistas o que también sois comisarias o que os movéis más en un contexto pues más de producción artística. ¿Mm? Y me encanta este gráfico tan hortera que parece de una peluquería, pero es tan kitsch que no puedo evitarlo, ¿no? Esa idea del sistema de comunicación que, por desgracia, las artistas no controlamos tanto, porque si seguimos las lógicas habituales del mundo del arte, un artista genera en su estudio una obra de arte en un proceso personal, solitario, que luego eso se traspasa a la galería y no hay ningún contacto con el público. En cambio, educadoras y docentes, mediadoras, etcétera, tenemos ese contacto directo con el público. Y entonces sabemos muy bien controlar el mensaje, lo que sucede, el feedback, quién es el emisor, a veces el emisor es el receptor. Todo eso es un campo de experimentación súper interesante que los artistas desconocemos y nos perdemos y aprenderíamos mucho si nos pusiéramos en la primera línea de defensa de la exposición. Y también aprenderíamos muchísimo, y perdonad por otra imagen terrible, de abrir el código fuente, el ADN de nuestra práctica con colectivos y comunidades. Yo siempre digo que la mediación o las prácticas relacionales, como le queráis llamar, enganchan, generan como son un poco como droga, ahora mismo no sé cómo deciroslo, pero cuando un artista entra en el campo educativo y ve que hay mucho más allá que su práctica solitaria en el estudio y la puede compartir con otras personas, es muy difícil volver atrás, ¿no? Y yo que he trabajado mucho con artistas a mi alrededor que no han estado en el campo educativo, cuando yo las he llevado a ese campo, me han dicho, Ferreiro, pues tienes razón, esto es muy interesante, ¿no? Como ver cómo mi obra se convierte en una herramienta que puede ser multiplicada, transformada, usada por otras personas, me ha cambiado la perspectiva, ¿no? Si hay artistas en la sala que consideran lo contrario, por favor, pónganlo en el chat y luego, cuando acabe el PowerPoint, lo reviso, ¿vale? Y por eso, muchas veces cuando soy invitado como artista, me cuesta despegarme de la práctica educativa o de buscar simplemente o de buscar al otro o a la otra. Esta pieza que se llama Classroom Art Political, que la hice en un museo de arte, esto salía un poco como una premisa de una obra, ¿no? Había que hacer algo en la sala de exposiciones, una intervención en el patio del museo. Pero en vez de intentar simplemente generar un objeto, que además, bueno, quizá hace falta explicarlo, ¿no? Son mesas de pupitre que normalmente son individuales, pero lo que hice aquí es extender estos tableros para generar una especie como de mesa colectiva. ¿Mm? Esta pieza no era simplemente un objeto que se podía ver o exponer, sino que tenía una parte de activación en el que cada una de estas
sillas con mesa, se enviaba a una escuela del contexto de esta ciudad, de Mataró en este caso concreto, para que, no se asusten por la foto porque es un poco violenta, las docentes de cada escuela, las maestras de cada escuela, pudieran trabajar esas mesas con su grupo clase. Y cada una tenía la libertad de intervenir esta mesa como quisieran, pero tenían que hacer un proyecto específico alrededor de la mesa. Eso llevó a algunas mesas a ser intervenidas, como la que podéis ver aquí, absolutamente destrozada, como una especie como de foro de debate en la escuela. Otras usaron la mesa y la llevaron a diferentes espacios naturales fuera del aula. Otras mesas fueron usadas como se llevaron a algunas casas. Hay de todo, ¿no? Eran varias mesas y ahora me cuesta recordar. Pero again, ¿no? Esta lógica de objeto y expositivo a mí se me escapa un poco en una práctica que está entre el arte y la educación. Y luego trabajar site specific, este caso concreto lo voy a explicar muy mal porque tengo poco tiempo. Obviamente que hay artistas que trabajan site specific, pero lo que yo me refiero con esto es ser muy consciente como artista de quién va a ser mi interlocutor, cosa que las docentes o educadoras controlamos muy bien porque sabemos quién tenemos delante, pero los artistas no. Sabemos más o menos dónde se va a exponer las cosas, sabemos más o menos de qué va la exposición, pero no sabemos todo el contexto o toda la estructura que rodea, ¿no? Entonces, un proyecto que yo realicé en Bogotá, en Colombia, eh, para mí fue muy complejo. Era intervenir una de las vitrinas del Museo del Oro de Bogotá, que no sé si alguna de ustedes conocen. Este museo tenía todo un patrimonio, tiene un patrimonio de oro que viene del país y que por desgracia España de alguna manera ha extraído, España y muchos otros países, ha extraído y no devuelve a Bogotá. Entonces, explicado rápido y simple, yo no sabía como artista cómo, como artista español, perdón, operar este commission, esta propuesta. Entonces lo que yo propuse es como una especie como de restauración, ¿no? Como una especie como de reparación, sí, como una especie de proceso de reparación. Es decir, como artista y educador español, ¿qué es lo que puedo hacer como obra en un museo y con un público que está trabajando un tema patrimonial que está súper enraizado y que es un conflicto en su propio contexto? Entonces lo que hice fue en un museo español que tenía parte de ese patrimonio indígena colombiano, robar, extraer yo también toda una serie de cartelas que hacían referencia a pues material extraído y robado pues de toda Latinoamérica. Entonces lo que expusimos en el Museo del Oro de Bogotá fueron diferentes vitrinas con vacíos o espacios en el que faltan cosas y solo hay cartelas que hacen referencia a esos objetos que yo, porque no he podido o no me he atrevido, no he podido robar y traer en este acto de reparación, ¿eh? Lo estoy explicando muy mal, muy rápido y muy simple. Si tenéis luego preguntas podemos ir un poco más allá. Pero lo que para mí es muy importante es que no fue solo esta vitrina, sino que se trabajó con un montón de colectivos, arqueólogos, antropólogos, etcétera, incluso el propio personal del museo en este acto, ¿no? Que es mucho más complejo de lo que he explicado aquí. Perdonadme que voy simple, pero a eso me refiero con una práctica site specific, ¿no? Como realmente estar en esa exposición y no simplemente aparecer en la inauguración. Y ya un poco como para cerrar este ciclo, yo he explicado un poquito como esas dos figuras, pero también me gustaría verlo en un conjunto, en esa estructura museo, no tanto como para problematizar las dos figuras, sino para pensar en posibles soluciones, a través de mi práctica también. Entonces aquí sí que me voy a detener un poco más porque hay un caso en concreto que quiero explicaros, pero creo que al hilo del tema de la escritura o de reflexionar sobre nuestra práctica, a mí sí me ha
un estado, como habéis podido ver en la charla, ¿no? Con esta idea del arte, de la educación, si soy artista o soy educador, si no estoy legitimado o si sí, los, esos nombres que se usan, ¿no? Y una propuesta que yo siempre he intentado en todos los museos en los que he trabajado es cambiar los nombres de las salas o de los departamentos. ¿Qué pasaría si el departamento de exposiciones o de curaduría del museo se entendiera como un departamento de mediación expositiva? Es decir, incluir una anotación, una palabra, un vocabulario educativo o de encuentro con los otros o otras en la propia lógica de exposición o de generar exposiciones, ¿no? Porque normalmente, y aquí estoy generalizando, muchas veces se entiende como el departamento de exposiciones un departamento que simplemente prototipa exposiciones, ¿no? Hace exposiciones y no hace nada más sin pensar en los públicos o cómo trabajar con los públicos. Pues, ¿qué pasaría si incluimos esa lógica de eh, incluir la mediación dentro de la propia exposición? Que me consta que hay muchos museos y muchas curadoras que ya lo hacen, pero por desgracia no es la lógica habitual. Y luego el departamento educativo, que muchas veces se entiende como un servicio, ¿no? O un departamento que lo que tiene que hacer es atender a familias, niños y niñas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si hablamos de departamento de investigación educativa? Si incluimos la palabra investigación, permite cierta ambigüedad o cierto margen para que la práctica educativa pues tenga, pues quizá cosas tan sencillas como quizá un poco más de presupuesto, cosa que nos ayudaría a tener buenas fotografías de los programas públicos que se hacen, que muy difícilmente podemos tener, o presupuesto para incluir relatoras, investigadoras, para que escriban por nosotros en el caso de que nosotros no tengamos tiempo, o también márgenes de tiempo mucho más amplios para hacer programas públicos mucho más interesantes, porque, como bien sabemos, las que trabajamos en museos, muchas veces recibimos la información de la exposición una semana antes de que se inaugure, con lo cual es muy difícil y muy costoso prepararlas bien. Entonces, aquí me gustaría hablar de un proyecto en el que no suelo hablar mucho, porque es uno de los últimos proyectos que hice antes de que este camión que se llama Manifesta me arrollara y dejara mi vida atrás y mi práctica artística también un poco atrás, que se llama Sojournar. No es un proyecto que he hecho yo, es un proyecto que he hecho en colaboración con varias compañeras. De hecho, en la foto podéis ver al final de todo Elena Blesa, que es una de mis compañeras, y también a Alba Riek. Nosotras tres, conjuntamente con el equipo del Centro de Arte de Santa Mónica y la Escuela Drasanas, que es una escuela que se categoriza como de altas dificultades o de altas complejidades, que es una escuela del barrio, está a 2 minutos del museo, del Centro de Arte, pensamos un proyecto que yo creo que resume un poquito todo lo que he estado explicando hasta ahora, ¿no? Es un proyecto en el que el museo es parasitado, hackeado, transformado, como queráis llamar, por una escuela. Las que estáis más en el ámbito educativo sabéis, yo soy gran fan de Luis Camitzer, como muchas de vosotras. Luis Camitzer tiene esta obra que se llama El museo es una escuela, ¿verdad? Pero por desgracia, como bien explica Luis, esto se queda en un terreno conceptual. Como mucho ponen esa frase esperando que se produzca el cambio. Nosotras quisimos, con la complicidad de las dos instituciones, llevarlo a la práctica. Entonces lo que hicimos fue una premisa muy sencilla. ¿Qué pasaría si durante una semana la escuela o un grupo clase, no la escuela entera, un grupo de 30 alumnas, deja la escuela y y aterriza en el centro de arte y convierte el centro de arte en su escuela o su espacio para aprender? Con un gesto tan sencillo que es arrancar la placa, que lo podéis ver en la fotografía, arrancar la placa de la escuela e instalarla en la sala de exposición, justo en la entrada de la sala de exposición, al lado del vinilo que indica que eso es un centro de arte y la exposición se llama, ya no recuerdo. Entonces, lo que podéis ver en la fotografía es el lunes, el primer día de clase de esa semana en la que nosotras hicimos este trasvase, esta, sí, esta transferencia. Y sucedieron durante esa semana toda una serie de acciones. En la, mira, al hilo de lo que decía de tener más presupuesto, nosotros no teníamos prácticamente presupuesto para hacer la acción, entonces no tenemos buenas fotografías, cosa que me da una rabia, pero podéis ver fotografías de teléfono móvil en la que salen todos los niños entrando en el despacho del director del museo, que es esa persona que veis arriba con la mascarilla,
Y las niñas le preguntan al director del museo toda una serie de preguntas, le hacen una entrevista, etcétera, el primer día de clase. Luego podéis ver cómo se tomaba el espacio de la sala de exposiciones como salón de clases, como aula, y cómo las obras de alguna manera forman parte del currículum lectivo. Eso sí que fue muy importante en esta acción, es decir, no es un proyecto superficial en el sentido de, ay, vamos a dar la clase convencional, lo que ya teníamos pensado, en el museo. No es un cambio de espacio y ya está, sino que durante los meses previos a la acción de una semana, estuvimos mirando qué habría en la exposición y cómo esto se iba a incluir o dar pie al currículum lectivo que se iba a realizar. Así que aquí hubo una gran labor artística y de producción cultural por parte de las maestras y docentes, que ellas no lo consideraron así, pero nosotras, por supuesto que sí, y aprendimos muchísimo de su paciencia, su perseverancia y cómo eran capaces de linkar contenidos y vocabularios artísticos con vocabularios y contenidos educativos, ¿no? Cosa que nos sorprendió muchísimo, porque ellas siempre se consideraban como no artistas, cosa que aún hoy en día me produce risa y me produce humor. Y luego podéis ver cómo es el museo en la fotografía del fondo, ¿no? Y la llegada de varios de estos niños al espacio, ¿no? Por otro lado, cosas importantes también es que la cafetería del museo se convirtió en el comedor escolar, cosa que produjo muchas tensiones, muchas complejidades y también mucha queja por parte del público, porque no estaba entendiendo por qué no se podían tomar un café en la sala en la cafetería y de repente habían como 30 niños, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Coordinadores de comedor, todo estaba absolutamente caótico, pero bastante ordenado, pero era un espacio para una escuela. Para nosotros fue muy importante también el tema de la alimentación y cómo hacíamos este trasvase entre la cocina de la escuela y la cafetería. Mira, ahí salgo yo con el teléfono móvil absolutamente atacado con mensajes de vas a entrar a manifesta, prepárate que te vas a Kosovo mañana. He de pedir perdón públicamente a mis compañeros Alba Rie y a Elena Blesa porque me ayudaron muchísimo en este proyecto porque yo no daba abasto en aquel momento en el nivel de estrés. Y cómo los espacios del museo también se usaban como patio de la escuela, es decir, como recreo. Y aquí intentamos buscar props y mobiliario dentro del almacén de exposiciones para esos espacios de cemento tan duros del museo, tan minimal y white cube, fueran más cómodos para estas niñas. Y nos sorprendió muchísimo cómo ellas le dieron la vuelta y convirtieron espacios tan fríos en espacios cálidos, cabañas, chill outs que decían, bueno, un montón de cosas. Y simplemente yo dejaría el PowerPoint aquí. Creo que, Rosario, tú me dices, pero creo que he hecho buen tiempo. He ido lo más rápido posible y también porque me gustaría pues, contestar preguntas y ir un poco más allá en algunos temas con vosotras. Pero lo dejaría con esta frase de Luis Camitzer que a mí siempre me acompaña bastante, ¿no? Como que al final da igual si es arte, educación, si es arte o es educación, da igual si es una exposición o un salón de clases, ¿no? La idea es que nosotras como trabajadoras culturales, ah, o bueno, desde el ámbito que vosotras lo entoméis, nuestra misión es eso, generar espacios de pensamiento críticos, antifascistas, espacios de reflexión en el que se acogen todo tipo de puntos de vista, diversidades, etcétera, etcétera. Y yo creo que con eso dejaría de compartir, si os parece. Y me gusta. Habéis sido muy respetuosos porque veo que no hay muchos comentarios en el chat. Acá Ahora tenemos sí, un comentario de Araceli que dice, Sí. me parece súper interesante lo de los nombres que planteabas con esta experiencia de la escuela, porque desde allí se etiquetan las acciones y se encuadran las actividades. Creo que es esto, ¿no? O lo del principio ya no ubico bien el Mm, comentario de Araceli, mm. pero lo hizo ahora hace un ratito. Sí, por las Em, etiquetas en general, ¿no? Porque sí, parece que cuando tú pones un... Perdón, Natalia. Ah, No, quería eso, como que entendí que era de las etiquetas, quería acotar eso, el mm, comentario de... mm.
de la Porque al serie. final nombrar las cosas, esto lo dice desde Jodorowsky hasta Jana Graham, es decir, nombrar las cosas o dar nombre es poder, ¿no? Entonces, cuando nosotros ponemos un nombre a un departamento, a un museo, a una práctica, a una obra, ¿no? Ya estamos como generando una direccionalidad. Entonces, yo soy muy partidario de que cuanto más ambiguos son los nombres o las etiquetas, más capacidad nos permiten de hacer otras cosas fuera de la lógica. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Sobre todo en contextos como, por ejemplo, escuelas, ¿no? O las asignaturas, ¿no? ¿Qué se entiende por ciudadanía, por ejemplo, asignatura de ciudadanía, o qué se entiende por matemáticas, ¿no? Quiere decir que dejan fuera un montón de ámbitos que quizá harían las cosas mucho más interesantes o mucho más permeables. Sí, también pienso en las formas de nombrar lo que hacemos o la capacidad de nombrar lo que hacemos en el sentido, como que siento que a veces es tanto el trabajo o el ritmo es tan vertiginoso que subestimamos la importancia de nombrar y de comunicar de una manera que visibilice también el trabajo y en cierta medida lo organice de forma tal de como demostrar realmente todo lo que se hace. A veces se hace y no se nombra, ¿no? Y eso siento que el nombrar también nos devuelve esa posibilidad de pensar en lo que hacemos o eh, bueno, escribir sobre lo que hacemos o a veces el ejercicio de escribir también nos ayuda a nombrar o a ordenar, o sea, pero es muy importante eso que, digo, más allá de cómo nombramos o de lo que decimos, el ejercicio de hacerlo y de comunicarlo también eh, es importante. Total. No sé si Mariela quiere decir algo. Sí. Creo que... Sí, como que justo ahora es muy importante, ¿no? Como lo que no se nombra no existe. Entonces, por eso hay que como traerlo a la realidad, ¿no? Como en ese Mm. ejercicio de materializarlo De dentro de lo invocación, un ¿no? estudio. Ajá, Casi chamánico, que eso tiene también mucho que ver con artista educador, ¿no? Como esa figura que está entre dos mundos y que puede invocar otras cosas. sí. No sé Y si... bueno, yo Bueno, vengo de dale. la comunicación. Ujú. Ah, bueno, yo vengo como de la comunicación y me costó mucho como entender y poder explicar como dentro del ecosistema como cuál era mi trabajo, ¿no? Como tú vienes de la comunicación, es otra área y para mí era como, pues sí, porque me interesa el lenguaje y me interesa la expresión. Y para mí, como el lugar en donde hay más potencia dentro del lenguaje, pues es dentro del arte, ¿no? Porque es como justo algo que rompe y en donde el proceso, comunicación, como el creador de mensaje más el receptor, no funciona en esa lógica. Y está perfecto que no funcione como en esa lógica. Y entonces da un montón para la exploración, ¿no? Y algo que yo como que de forma indirecta he trabajado en mediación, no había entendido que era un mediador hasta hace un par de años, pero pues justo como que en este interés de trabajar dentro del arte, pues por ejemplo cuando llegué a hacer prácticas de la escuela a un museo, dije, pero ¿por qué no hay materiales? O sea, no hay nada, ¿no? Y me convertí voluntaria para empezar a hacer videos que explicaran, que también era una forma de explicarme a mí misma, porque soy alguien que no tuvo acceso como tal al Mm, arte y tuve que hacerlo. Y era de, bueno, a mí me serviría si este material existiera. mm, Y luego de ahí he trabajado mucho tiempo en mercado y justo siempre lo que me ha gustado es estar con el público y además las ventas, ¿no? Pero desde mm, una conciencia de, pues, adquirir otro tipo de patrimonios, adquirir otro tipo de bienes. Y algo que me resultaba muy interesante era cuando mi trabajo de mediación y de negociación prácticamente cerrado con alguien que estaba interesado en comprar su primera obra de arte, o sea, que no era un coleccionista como tal o alguien que había tenido acceso y que ya había decidido que sí quería una obra y que para mí era como súper emocionante porque significaba que mi trabajo había servido, se veía frustrado cuando el curador o un artista o los mismos directores de la feria intervenían en la conversación
Y entonces después regresaba la persona interesada y me decía, ¿sabes qué? Hablé con el artista y creo que ya no quiero la pieza, ¿no? Y era justo por este ejercicio también de mediación, ¿no? De entender, como de escuchar a la persona que estaba Claro, ahí y de darle espacio, como de, pero bueno, ¿tú qué ves? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué no te gusta? No te exacto. tiene que gustar todo, ¿no? Y que a veces Mm, hasta cuando me topaba con alguien que era muy pesado, pues sí, también era como, bueno, pues si está fuera de tu presupuesto, no te preocupes, tenemos formatos más asequibles. Y era como, no, no quiero que bajes ese cuadro inmediatamente, ¿no? Entonces era mucho como este experimento para mí de entender como las distintas audiencias, los distintos intereses. Y me parecía muy interesante esto, cuando se caía como esa negociación, porque la feria me decía, es que cuando el artista interviene, las ventas suben. Y yo decía, no, o sea, mi experiencia no ha funcionado así y aquí hay como un fallo, ¿no? Que al final es interesante, tenemos ahí como mm. algo que analizar. Y y creo que eso, hace 2 años apenas entendí mi papel como mediadora y creo que algo me parece muy interesante de Carmen, justo de Carmen Murch, esto de entender el fallo comunicativo, ¿no? El arte como un fallo comunicativo y con el fracaso y dar espacio a que no se busque necesariamente un cierre teórico, ¿no? Sino como todas estas experiencias y pensamientos no concluyentes también. Y creo que ahora entiendo muy bien como mi papel como comunicadora dentro de como del arte o me ha dado como que me ha empoderado bastante como esta cuestión de mediador y ahora mediador educativo. Qué guay, Mariela, jo, mil gracias, porque es que has dicho un montón de cosas que son súper importantes, ¿no? Yo iba apuntando así rápido, pero como esa idea de que como que hay cierto interés en encriptar las ideas, ¿no? Que cuento, o sea, no digo de simplificarlas, ¿no? Sino que a veces desde el ámbito de museos, ¿no? Parece como que escribir textos de lectura fácil, por ejemplo, ¿no? Como intentar hacer entendible procesos muy complejos artísticos, es rebajarles, ¿no? Y por eso rebajar el nivel conceptual, ¿no? Cuando es todo lo contrario, es hacerlo de una manera entendible para que todo el mundo pueda trabajar en ello, complejizarlo conjuntamente, ¿no? No es complicarlo, es complejizarlo. Que no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero como que, que, que es importante que eso se pueda trabajar con todo tipo de personas, ¿no? Y por eso nosotras o bueno, incluso desde Manifesta, ¿no? Siempre entendemos la mediación no tanto como mm, gen- solucionar un conflicto que sucede entre dos personas, una que sabe y una que no sabe, ¿no? Sino que nosotras entendemos la mediación como un proceso en el que tú medias entre diferentes perspectivas y conocimientos para generar un conocimiento común, pero no es tanto como unos que no saben han de aprender del otro, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay una gran parte de comunicación y de skills de comunicación que nosotros no hemos aprendido, o al menos yo, y he ido aprendiendo sobre la práctica, ¿no? Pero sí que conozco un par de casos, Laura Martínez también conoce uno, que se llama Elena Medina, que es gente que ha venido desde el mundo de la comunicación y se ha pasado a la mediación, ¿no? Por esa motivación, ¿no? De generar puentes y conectar con personas de todo tipo de backgrounds y de profesiones, ¿no? Sí. Perdón, que nos estamos enrollando muchísimo. Si queréis hacer preguntas, comentarios, por favor, cortadme. Es verdad lo que dice Natalia, como el chat para los que no se atrevan. Hasta Patricia. Patri- Patricia pregunta, buenas tardes, me interesa que desarrolles la experiencia en el Museo de Bogotá. Ups. El tema de las cartelas en las vitrinas haciendo mostrar la presencia de la ausencia de piezas. Me pregunto si es un acto de emancipación. Jo, es que este proyecto es larguísimo. Lo que creía que era importante como nombrarlo al menos, pero sí que lo he explicado fatal, perdonad. Pero simplemente es que es un proyecto que me llevó muchísimo tiempo porque no sabía cómo abordarlo. Estuve mucho pidiendo prórrogas y prórrogas porque me producía mucho conflicto como español tocar el material o las vitrinas donde se exponía ese patrimonio, ¿no? Que se eh,
Se robó, sí, se expropió del territorio. Entonces, hay un caso concreto que lo podéis buscar en internet si queréis para más información, que es el Tesoro de Quimbaya, que es el museo que sale en las fotografías donde yo estoy, en Madrid, en el Museo Casa América se llama, en el que está el Tesoro de Quimbaya allí. Y ese Tesoro de Quimbaya está mal expuesto. De hecho, hay un bol ceremonial que en Madrid se expone como si fuera un casco porque no hay información, no hay archivos, porque ese material se robó. Entonces, en Madrid no sabían qué hacer con eso y vieron ese bol, que es un bol ceremonial donde se ponen los restos de las personas que han muerto, que han fallecido en la comunidad indígena, se machacan las cenizas, se pone agua y la gente de la comunidad se bebe esas cenizas para no entierran al muerto, sino que lo interiorizan, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, en Madrid estaba expuesto como un casco guerrero, o no me acuerdo qué decían, el casco de un guerrero indígena. Entonces yo tenía tanto conflicto con ese proyecto que no quise hacer nada en las propias vitrinas del museo. Pedí buscar otras vitrinas, por eso las vitrinas son muy sencillas, se hicieron a propósito para eso, y puse como estas cartelas robadas. Esto sí que bueno, esto está grabado y no lo puedo decir, pero el museo me pidió que no hiciera referencia explícita al Tesoro de Quimbaya. Pues en la fotografía veis cartelas que vienen de otros territorios también. Y hace mucho tiempo el proyecto. Creo que nadie del Museo del Oro me está persiguiendo ahora mismo. Y, pero sí que hubo mucho conflicto en salas cuando la gente veía esas vitrinas vacías y preguntaba a las mediadoras. Las mediadoras explicaban, porque lo habíamos trabajado previamente, el proyecto. Obviamente, el contexto local se enfada muchísimo, porque es el contexto, sobre todo de la antropología y la arqueología de Colombia, quien hace la denuncia, o sea, la sociedad civil hace la denuncia al gobierno de España para traer de vuelta el tesoro de Quimbaya. Y esto España lo está paralizando. Entonces, salían muchas opiniones y mucho hate, vamos a decir. No, digo, Tesoro de Quimbaya se escribe así. Ahí podéis ver noticias de prensa, etcétera, etcétera. Y en mi web hay más fotografías y un poco más de información. Es un caso bastante sonado. Gracias, Jordi. A ver si no sé si tienen más preguntas. Yo mientras tanto te pregunto algo más vinculado a cuando te llaman para ocuparte del programa educativo de Manifesta. Em, si podés nombrar referencias que tuviste en la mente cuando, nada, pensaste tu rol ahí, o sea, hay algunos antecedentes, vos la mencionabas a Carmen, pero también, no sé, si tuviste algo en mente, más allá, obviamente, de toda tu experiencia y demás. Eh, Todos los que han pasado por Reset eran mi referencia, básicamente. Desde Pablo Higuera, Luis Camitzer, Mónica Mieva, Mónica Hoff, quiero decir, todas estas figuras para mí siempre han sido referencia y cuando yo estaba planteando un poco como, ya dentro de Manifesta, pero el programa educativo, miré mucho lo que se había hecho, por ejemplo, en Minal de Mercosur, muchos de los proyectos que Pablo explicó en Reset. Sobre todo mirando a Latinoamérica, sobre todo, y muy poquito europeo, de decir. Los casos más concretos venían de ahí. Pero Mm. sí, yo creo que los que he nombrado han sido muy específicos. Y luego en muchas salas siempre he hecho referencia a proyectos muy concretos de gente que quizá no es tan conocida, o proyectos, pues, por ejemplo, como el MOAC en tu casa, proyectos que vienen de México, pues un montón. Voy a leer, perdón, lo que dice Andrea. Muy interesante, mucho para pensar, muchas gracias. Justo este año declaro el ICOM declaro el ICOM para el 18 de mayo el tema de los museos en torno a la educación y a la investigación. Y no se menciona la mediación, creo al menos. Y estoy entendiendo hoy su rol fundamental mucho más de esta charla. ¿Cuál sería tu visión? ¿Cómo están trabajando en España? ¿Están separados o juntos estos roles? Entiendo, Andrea, que te refieres
al de la mediación y la educación o la educación y la investigación. Sí, creo que es la educación y la investigación, ¿no? Mm. Sí, por desgracia, y aquí sí que puedo nombrar cosas de Manifesta, ¿no? De cómo lo estamos tomando. La investigación en temas de mediación y de educación es prácticamente nula, como hablábamos antes, ¿no? Como que hay muy poco espacio, tiempo, margen, presupuesto. Entonces, en Manifesta sí que le hemos dedicado todo el 2023, por ejemplo, a investigar sobre todo archivos educativos, pedagógicos, lo que llamamos situaciones pedagógicas, para dar forma tanto a los programas como a las exposiciones que sucederán en este año 2024. Digo exposiciones porque educación también tendrá una exposición dentro de la Bienal, cosa que a mí, a mis ojos de territorio español, me parece un regalo, un sueño, ¿no? Cuando muy pocas veces y hay muy pocos casos de departamentos educativos haciendo exposiciones, y tú, Rosario, me corriges, o compañeras, por favor, que pongan casos concretos. Yo sí que sé algunas que he participado, pues por ejemplo, Ni Arte ni Educación, en Matadero Madrid, que habéis visto imágenes. Una en León también, que perdona, no recuerdo el nombre, pero siempre a pequeña escala. Pero dentro de una bienal es difícil. Entonces, lo que nosotras, por ejemplo, hemos hecho en este 2023 es tomar 5 casos de estudio de 5 situaciones pedagógicas y generar links e investigaciones con 5 agentes culturales, artistas, educadoras, sí, investigadores en general. Hay un micro abierto. Entonces, es el tuyo, Rosario, perdón. Entonces, artistas como por ejemplo Anaís Florín, Nasa Salvatcha, Inland Campo Adentro, Diversorium, quizá Inland es uno de los más conocidos fuera de España, pero son artistas locales que todas tienen una práctica en la educación, la mediación, la participación, las prácticas relacionales, pero nos interesaba que fueran locales porque los archivos son archivos de aquí, son de nuestro territorio catalán y español, entonces es importante que los archivos sean trabajados por los propios ciudadanos y ciudadanas, a diferencia del resto de los nombres de la Bienal, que la mayoría, pues hay gran parte que son internacionales. Entonces, nosotras con estos artistas locales lo que hemos hecho es trabajar estos archivos, ver qué hay, dónde están, dónde se encuentran. En el caso de Anaís Florín, por ejemplo, que trabaja Escuelas en Lucha, ella prácticamente no encontró nada, porque estaba todo en un almacén en una escuela, en el sótano de una de las escuelas que habían participado en ese movimiento activista social de Escuelas en Lucha, y luego en casas de personas, de docentes que habían estado en primera línea de defensa. Entonces, lo que ha hecho Anaís durante todo el 2023 es compilar, es recolectar todo ese material, y ahora en 2024 ella comparte ese material en formatos que van pues desde obra hasta programas públicos, programas educativos, etc. Entonces, un poco para que veáis cómo nosotras desde educación hemos tomado este encargo, ¿no? Como, no es tanto como que el artista ha investigado por su cuenta un tema en concreto y lo trae a la Bienal, sino que nuestros artistas han estado como haciendo una investigación que les ha tomado medio año, un poco más, y eso les ha hecho reflexionar el formato de obra que tendrá al final y que se compartirá con el público. Muchas gracias. En 2024 estuve como residente en Artelecus, San Sebastián, y tuve el placer de encontrarme con Manifesta en la calle y espacios fuera del mainstream. Súper. Es que la Manifesta 15, la de Barcelona, es la tercera manifesta que sucede en territorio español. La primera fue en San Sebastián y la segunda fue en Murcia. Después de la de Barcelona se irá a Ruhr, a la zona de Ruhr en Alemania, la zona del río Ruhr. Y luego parece que si todo va bien, la siguiente será en Ucrania, que será una manifesta muy enfocada en el tema pedagógico y educativo. Y hasta aquí. Spoiler. Spoiler alert. Bueno, creo que un poco lo que en algún punto también está en línea con nuestra intención acá es conversar las prácticas de arte y mediación como en términos más intelectuales y no tanto de servicio, que es lo primero que por ahí
surge naturalmente desde una institución cultural, no hay que cubrir tantas visitas o hay que dar respuesta a tal demanda del público. En algún punto vos estás planteando ciertas como formas de resistencia eh, a través de estas acciones, ya sea de investigación, como de acciones que por ahí tuercen un poco el devenir más tradicional de ciertas actividades, como las visitas o demás. Em, Siento que ahora, digamos, vos tenés como todo un trayecto en trabajar de esta manera, en gran medida, o sea, a veces en instituciones más desde adentro, como coordinador y demás, en buena medida también de manera independiente. Y ahora en Manifesta, en algún punto, como tenés que organizar un proyecto, ¿no? En donde la investigación tiene un rol muy importante, donde la misma institución te está promoviendo esta centralidad, ¿no? Del intelecto del departamento educativo por sobre una cuestión de servicio. ¿Cómo, digamos, toda tu experiencia, cómo influyó de alguna manera o se filtró en este proyecto que es más grande y que demanda, lo voy a decir de una manera un poco antipática, como cierta bajada de línea metodológica, ¿no? A un equipo de mediadores y demás. O sea, ¿cómo organizás esa situación? Medio amplia la Mm. pregunta. A ver. Me río porque estaba pensando si me ibas a preguntar si las mediadoras iban a hacer visitas performativas, si iban a tirar, si iban a tirar por el piso. eh, Bueno, es que que era eso un poco también muy está práctico. incluido. E igual un poco está incluido, claro. Ya. No, me matarían, Porque es pero lo que... dime, dime. Ahí va. Dime. No digo que es un poco... No, lo de tirar pintura en las Yo no obras, he no hecho sé. eso jamás. No llegaste a ese extremo, pero digamos, No. como algo de lo que vos hacías, si en algún punto lo institucionalizás en alguna medida, Mm, ya desde el vamos. Siento que antes eran acciones más disruptivas, si se quiere, que quizás sí, hacías mientras no te miraban, o al menos así lo presentabas en tus exacto. charlas. Ujú, ujú. Sí, es que el caso de Manifesta es muy atípico, por eso digo que, aparte de que me cuesta pensar en mi vida pre-manifesta, es casi como la pandemia, quiero decir que, de hecho, he tenido que remirarme el PowerPoint hoy porque hace tiempo que no hablo de mi práctica así en profundidad, pero em, no lo veo tanto en Manifesta, lo veo más en las instituciones donde he pasado, ¿no? Quiero decir que cuando yo llegué a MACBA en 2008, las visitas que se hacían eran visitas maravillosas, pero visitas convencionales, es decir, lo que yo siempre he llamado visitas wikipedísticas, que muchas veces está muy bien, pero no puede ser solo ese tipo de visita, ¿no? Tienen que haber visitas un poco más proactivas, visitas en las que pues, hay ciertas acciones para detonar el discurso. Entonces sí que desde 2008, en el caso de MACBA, yo he visto un crecimiento en eso, ¿no? Al punto de que yo durante muchos años era el único artista colaborador dentro del departamento educativo y llegó un momento en el que habían como 10 artistas colaborando con el departamento educativo, ¿no? Y ahora las visitas guiadas desde hace varios años ya las hacen colectivos de mediadoras o de comisarias, pero en gran medida están hechas por artistas. Entonces, ahí sí que veo un crecimiento y sí que puedo decir un poco que yo he sido parte de ese cambio. Pero en Manifesta realmente yo he vivido, no sé si lo he dicho, pero yo viví la Manifesta anterior también, la Manifesta en Kosovo. Y ahí sí que hicimos un proyecto que era Mediation School, en el que en Kosovo, en Pristina, Kosovo, no había el concepto de mediación, no se había usado nunca. La mediación se entendía como mediación en conflicto, en procesos de paz, más desde una práctica que se realizaba desde ONGs, por ejemplo, pero no desde museos. Entonces ahí sí que tuvimos que hacer mucho trabajo, pero Manifesta siempre permitió que las mediadoras tuvieran su propio discurso, por ejemplo, que tuvieran una práctica doble, ¿no? Porque muchas de ellas, pues como no existía el concepto de mediación en museos, pues venían de la arqueología, venían de la sociología, entonces se permitía tener un discurso propio, cosa que a mí me sorprendía mucho. Entonces no hemos llegado al punto mm, como que yo proactivamente mi práctica vaya a sacudir el departamento educativo porque no ha hecho falta. Al revés, yo he aprendido mucho
de las lógicas institucionales de Manifesta, cosa que lo estoy diciendo y me sorprende a mí, incluso a mí mismo. Nunca había hecho esta reflexión, pero sí, creo que el trabajo que estamos haciendo es bastante excepcional y poco conocido, ¿no? Porque Manifesta es una de las 3 bienales, si no me equivoco, más importantes en Europa. A nivel internacional es la cuarta, pero siempre es un poco como la más pequeña, ¿no? Comparado con la Bienal de Venecia, por ejemplo, Documenta, etcétera, que tienen muchísimo más presupuesto. Bueno, no sé si Yo, alguien más quiere participar. Ah, Grito. yo quería anotar algunas cosas. Rochi, me pareció excelente también la charla de Jordi, muy clara. Acá tengo el cielo atrás mío de Buenos Aires. Quería preguntar, Envidia. sí, qué día, excelente, un hermoso con un poco de viento. Quería también preguntarte, Jordi, hablando de este viento, un poco también qué niveles como de afectación, de alguna forma, desde también como lo afectivo, también empieza también lo educativo, también pensando en un nivel que muchas veces se hablan, inclusive autores, inclusive defienden también la curaduría como una especie también de práctica educativa, también un poco expandida, como una ampliación inclusive de lo curatorial, muchas veces se piensa. Y también esto nos pone también como al frente también de repensar los procesos también de la práctica curatorial en relación con lo educativo. Y desde ese lugar quisiera preguntarte cuál es la relación directamente de lo curatorial en la relación de tu trabajo en Manifesta ahora. ¿Cómo ves esto y cómo ves también la curaduría en relación con lo educacional? Como para empezar. Uf, qué pregunta más compleja, ¿eh? Porque es que aún no hemos empezado a pensar. Es que es una cosa que se ha desbloqueado hace muy poquito, ¿no? O la forma o cómo vamos a entender la exposición que sale de la investigación educativa prebienal. O sea, es que hace tan poco que hace 4 días, básicamente. Y tampoco puedo explicar mucho porque no le voy a dar forma yo. Le vamos a dar forma, eso sí que te lo puedo asegurar, le vamos a dar forma con el equipo, no solo con el departamento educativo, es decir, tenemos muy buena relación, a diferencia de otras instituciones y contextos, nos llevamos muy bien con el departamento de curaduría, de exposiciones, de producción, como le quieras llamar, y también porque Manifesta, y esto quizá vale la pena decirlo, tiene siempre un formato atípico de curaduría. Para empezar, nosotras o Manifesta no habla de curaduría, o de curadoras, habla de creative mediators. O sea, ya incluye la palabra mediator en esta, como hablábamos antes, ¿no? Como mediadores creativos, es decir, como no es tanto como la figura clásica de comisariado, sino que es una figura, un agente cultural que de alguna manera tiene que mediar con las diferentes problemáticas, discursos, conocimientos, etcétera. En esta manifesta no hay una Creative Mediator ni dos, hay como 14 a la vez, que eso lo hace más complejo aún. Es decir, está Hedvig Fischer, que es la directora de la Bienal, está Filipa Oliveira, que es una comisaria excepcional de contexto portugués, y luego están los 12 Creative Mediators, que cada uno es de un municipio de la región metropolitana, porque esto no lo he explicado antes, pero no sucede en Barcelona ciudad, es la Bienal, sino que sucede en toda la región, es decir, como en el anillo que rodea la ciudad de Barcelona. Y en este anillo hay un montón de municipios de ciudades que tienen sus propios técnicos de cultura y en algunos casos de cultura y educación. Entonces, no es tanto como esas superestrellas del comisariado, vamos a decir, sino que es un equipo que toma esas decisiones en una especie de rizoma que se extiende por toda la región. Entonces, obviamente, nosotros queremos ser parte de ese pensamiento colectivo, entonces la exposición de educación entrará a dialogar con todo eso, pero queremos que se enraice bien. No sé si contesto un poco la pregunta, ¿eh? Porque es que Manifesta en Sí, cada edición ha cambiado su formato de curaduría. En la anterior sí que teníamos una Creative Mediator, pero era una. Y luego, históricamente, Manifesta siempre ha intentado como ser un reflejo de lo que estaba sucediendo en Europa, como conversaciones a 3 bandas, comisarias que vienen, o creative mediators, que vienen
de diferentes latitudes o que quizá no tienen el mismo idioma en común, como experimentar un poco con la idea de mediación perdón, de curaduría es una de las constantes. Claro, estoy como muy de acuerdo también con lo que dices, porque también creo que inclusive después del giro educacional también se podría plantear también un rol que está en continua como también transformación, o sea, y la figura de mediador actúa también como, de alguna forma, como este estado también en tránsito. Y eso me interesa en el punto de que siempre cito una peli, que inclusive la citamos acá en el campamento que hicimos en Reset, de Los Siete Samuráis de Kurosawa, principalmente porque esa peli plantea como, en la lectura de Deleuze, plantea la noción de que un pueblo que está siendo sometido por un grupo de bandidos no tiene cómo defenderse, entonces consiguen con el poco arroz que tienen eh, buscar en la ciudad cercana unos samuráis, en la época en que los samuráis ya no existen. Entonces, una época en que los samuráis están sin trabajo, se acabó el shogunato, entonces estos samuráis son unos borrachos, unos mujeriegos, pero sí quieren intentar la noción de defensa y defender a este pueblo. Y todo el rato la película plantea la noción de que qué es ser samurái, de alguna forma, en un tiempo en que ya no existen, y a la vez también te plantea, al final de la película es brutal, se la spoileo, que al final los samuráis no defienden el pueblo, sino que con sus métodos, con sus formas de trabajo y con esa continua pregunta de lo que es ser samurái, la gente se termina defendiendo sola en el pueblo, no los ocupa nunca. Entonces solamente la película gira en eso. Entonces creo también como muy importante también plantearse también esa noción de que mucho también, por eso en el inicio de la anterior pregunta hablaba de lo que nos afecta de alguna forma, como plantea Freire, es lo que puede generar cambios también dentro de nosotros y tampoco pensándolo también en una época en que se están estudiando nuevos temas de agenda, inclusive temas de postcoloniales, o sea, no se puede tampoco decolonizar nada si no tenemos ese proceso interior, ¿viste? Dentro de nosotros. Entonces también creo que las bienales, inclusive el manifiesto son como barcos transatlánticos que generalmente como que están en un espacio como paradójico, con cifras enormes, calendario ajustado, muchos programas, intercambios como interminables, relaciones de trabajo que muchas veces son precarias también deseos utópicos que como manifiestos, se podría decir, institucionales no se hacen realidad, ¿viste? Y también se ha discutido últimamente mucho este tipo de formato y principalmente también en lo educativo, pensando también en la última Bienal de Sao Paulo, lo digo, donde pude estar y ver también que el equipo de educación era súper interesante porque el equipo de educación elegía las propias obras que cada uno le gustaba, entonces cada visita guiada era muy diferente, era súper interesante porque yo había ido 8 veces y cada vez me tocó una visita diferente y cada una basada también en la subjetividad de cada uno de los educadores. Entonces, y también eran visitas muy interesantes porque no estaban referidas al ámbito pedagógico, sino que estaban referidas a otro tipo de ámbito, de por qué ellos elegían esa obra, qué significaba esa obra para ellos, qué creían que podían transmitir esa obra. Entonces, como diría María Lynn, anteriormente yo no me había enfrentado a ese tipo tampoco de relaciones, siempre que había tomado una visita guiada, me hacían una visita guiada por todo directamente o habían cierto tipo de, de relaciones de conocimiento, transferencia de conocimiento, pero no desde lo afectivo también. Entonces eso también me pareció interesante y creo que también estas nuevas formas educativas que giran también como o están en tránsito entre lo curatorial, lo educativo, lo escritural, lo especulativo inclusive, ¿viste? Marcan creo que una nueva agenda también de repensarse institucionalmente. ¿Y no te parece que son súper necesarias? Es que si no, no hay manera, es que de hacer evolucionar ya, no digo los museos, las instituciones culturales, es decir, la escuela también la incluyó, la biblioteca, los archivos. Esas figuras híbridas son un poco los que empujan esos límites, porque si no es que, ¿cuántos años vamos a estar con el mismo tipo de exposiciones, ¿no? Con las mismas dinámicas, con las mismas metodologías en la clase, en la escuela?
Es que es necesario replantearlo porque estamos en una situación que o sea, ya lo vemos en las noticias, ¿no? Como bastante crítica a todos los niveles. Entonces necesitamos otro tipo de pensamiento, sí, de metodología de pensamiento. Claro. Sí, sí, no sé si puedo intervenir. Claro, Sí, Es- sí. Simplemente, bueno, agradecer a Jordi, fue brillante y muy, muy rica, gracias. mucho, mucho para pensar ahora. Y lo que me parece muy valioso es que esta práctica emancipatoria que vos proponés, bueno, diría apreciado que las prácticas emancipatorias son siempre cuestión de escape, pero bueno, lo vamos a dejar apreciado y también está bueno escaparse para encontrar nuevos lugares, ¿no? Lo que me parece que tiene muy valioso en su core, en su centro, es que al proponer esta deconstrucción, permitís la emancipación de todas las otras versiones excluidas y liberás esos espacios y el ir por la anomalía, que me parece que es lo que estabas hablando recién, eh, creo que el ir por la anomalía es lo que deberíamos en este momento, en este momento de, no sé cómo llamarlo, no sé cómo definirlo, no De quiero ser injusto. incerteza, ¿no? De que no Sí, sabemos qué va a pasar. sí, iba a decir una cosa más gruesa, pero no quiero. Sí, yo he Entonces, intentado. eso es para agradecer, esta propuesta tuya me parece que es por ahí, ¿sí? Mm. Bueno, eso. Pues mil gracias, Lili. Pero bueno, yo creo que todas las que estamos aquí, en mayor o menor medida, siempre estamos ahí empujando los límites segurísimo. Y no dudo que tú también lo haces en tu práctica. Así que nos retroalimentamos las unas de las otras. Pero Ujú. por eso están muy bien eventos como el de hoy de Reset, ¿no? Como pues, ponernos en común y tomar fuerzas y luego volver otra vez a la carga. Que mañana a mí me quedan muchos correos por contestar y me quiero ir de vacaciones. Complotar. Sí, Exacto. estamos al borde de la Semana Santa, así que Jordi estuvo cerrando temas hasta último momento. Gracias por haberte sumado hoy porque es muy tarde allá, así que vamos a liberarte. Pero bueno, agradecemos mucho a todas por participar y bueno, va a quedar grabada la charla, así que si quieren repasar algo, pueden hacerlo después en nuestro canal de YouTube o en Spotify también en formato podcast, si salen a correr, a caminar o lo que sea, o mientras se Eso no bañan. lo sabía yo. Sí, sí. Qué guay. Voy a tener una pista en Spotify por primera vez. Espectacular. Sí, yo busqué pistas tuyas de Spotify y no encontré, así que bueno, esta es la primera. Hay pocos podcasts dedicados a estos temas, así que estamos ahí viendo si aportamos algo. Pero bueno, nada, muchísimas gracias Jordi por esta charla y Mira, de hecho, perdón, creo que sí, está la Creative Mediator de Manifesta está presente porque veo Filipas iPhone y veo que está escribiendo en portugués. Quiere decir, Hola. ah, mira, hola. mira, solo puntualizar una cosa. ¿Dónde se ha visto que una comisaria, una curator de una bienal, participe en un foro sobre educación y sobre prácticas pedagógicas? Eso ya dice mucho de lo que está sucediendo en Manifesto 15, ¿verdad? Absolutamente, sí, sí, sí. Mm. Filipa, no sé si tú Em, quieres añadir alguna Gracias. cosa, si nos da tiempo. por supuesto, sí. No, 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 hola, no, era solo para, yo estoy como en el coche, en viaje, Uy, cuidado, de ¿eh? vacaciones, no, no estoy conduciendo. Que es súper interesante escuchar de tu perspectiva y sí, como decimos que estamos trabajando todos juntos, de la importancia de que la mediación sea un proceso de investigación al lado y al mismo tiempo que los artistas que invitamos también. Y eso es muy, muy único y muy especial de ser parte de ese proceso. Es muy bonito. Mm. Qué guay, Y Filipa. me Pues mil encantó gracias. escucharte.
Espero no haber dicho nada mal o haber hecho algún spoiler y que luego en oficina me castiguéis, pero nada. No, Ves fuiste con cuidado en genial. la carretera, por favor. Gracias. No, es interesante esto que comentabas en relación a Manifesta en general, de poner énfasis en lo educativo, porque es cierto que también, por lo general, lo que sucede, que lo hablamos mucho en Reset, es como esta idea de que en algún punto siempre uno pregunta al curador, bueno, si se mide de alguna manera el impacto que esa exhibición tiene o que las obras, inclusive a los artistas mismos, ¿no? Tienen en el público, teniendo en cuenta que, bueno, una exhibición es sobre todo un acontecimiento público, digo, más allá de los catálogos, más allá de las inauguraciones, del preview, de todos los eventos y del discurso teórico curatorial que pueda girar en torno a una muestra está hecha para que la gente la visite, para que experimente y demás, y paradójicamente toda esa parte siempre queda en el dominio de los equipos educativos, como si después de la inauguración ya los curadores y los artistas se desentendieran de esa dimensión pública que tiene la inauguración como dispositivo y demás. Entonces, creo que está bueno que desde una institución, que desde una bienal o lo que sea, haya como un compromiso con el interés, ¿no? Con el interés por no solamente realizar esas actividades, sino también registrarlas, analizar esos registros, sacar conclusiones para poder mejorar, evaluar el trabajo, o sea, pero que no sea solo una parte del territorio del equipo de educación ni responsabilidad exclusiva del equipo de educación, sino, digo, tiene que estar como debería formar parte de la responsabilidad o del interés de todos los involucrados, ¿no? Em, pero bueno, pueden encontrarnos, ahí vi la pregunta, en el canal de YouTube de Fundación Proa. Y entrando si tienen Instagram, nosotros en Reset tenemos, no sé por qué no estoy pudiendo mandar mensajes al El chat. Instagram, Sí, es reset-plataforma en nuestro Instagram y ahí en Linktree pueden entrar a todo el archivo de charlas directamente, tanto a Spotify como a YouTube. Así que bueno, claro. Qué guay, mil gracias por eso, Jordi, porque es muchas importante. gracias y bueno, nada, espero que puedas descansar. Eso, y disfruten todas también sus vacaciones, por favor. Gracias, bueno, nos vemos la próxima, vamos Gracias. a anunciar otra fecha en